Sí, pues jodidos, porque tal y como está la situación, pues la verdad que el equipo venía con muchas ganas de aquí en casa, de poder meterle mano al Compostela, porque bueno, dentro de lo que cabe, a excepción del partido del Marino, el equipo durante la semana está en buena dinámica, ya competía diferente, se veía otra cosa ya en los partidos de casa y la verdad que fue un palo para todos nosotros porque bueno, encajas tres, da la sensación de que ellos aunque no te hayan avasallado, pues de que fueron muy superiores. Y sobre todo en la dinámica en la que estamos pues no nos beneficia para nada, pero bueno, otra vez a pensar esta semana en lo que nos llega, que son 3 partidos ahora claves contra rivales muy directos y pues lo que nos queda eso, pelear, a intentar sacar los 3 puntos ya desde este fin de semana y revertir un poco la situación. Sí, un poco aislarte de todo lo negativo que pueda venir desde cualquier lado, sobre todo los chavales jóvenes, porque al final, oye, muchos de ellos pues igual no vieron todavía estas situaciones. Yo entiendo que es jodido para ellos porque está siendo un año complicado y vienes con todas las ganas del mundo y pues mira, por una razón o por otra al final te ves en esta situación y seguir currando, no queda otra porque al final es lo que te da el fútbol. Ya sabemos que sí que es verdad que por mucho que puedas hacer las cosas bien y demás, hay otros factores, pero bueno, cuanto más curres y mejor lo hagas durante la semana, pues luego mejores resultados obtienes. Sí que es verdad que también estamos jodidos por eso, porque igual mucha gente de fuera, que es normal, no lo ve o no está el día a día con nosotros, y la verdad que el equipo, yo ahora tuve la mala suerte de estar este tiempo, de no estar en dinámica con ellos todos los días, pero el equipo está currando la hostia y sí que es verdad que es una situación un poco injusta, pero bueno, es lo que es fútbol y hay que apochinar con lo que toca y mirar para adelante. Sí, porque al ser una lesión, pues al final que no es lo típico, pues al final no te marcas unos plazos como con otras lesiones, ¿no? Va dependiendo un poco de las sensaciones tuyas y de cómo te vayas encontrando y bueno, sí que es verdad que fue con precaución, fuimos con precaución y al final pues bueno, ya en cuanto tuve el alta y desde la semana pasada que ya me encontraba bastante bien, ya tenía claro que joder, que podía entrar con el equipo y que quería entrar con el equipo, sobre todo pues bueno, para intentar ayudar en lo que sea posible y cuanto antes y mira, de momento esta semana ya estoy completando la semana entera de entrenos y demás y ya pues estar a disposición del míster y con ganas ya de ayudar al equipo ya pudiendo competir. Bueno, pues siendo sinceros, pues esperamos un partido complicado, porque sí que es verdad que en los últimos partidos le está poniendo las cosas difíciles a los rivales. Es un equipo que está ahí en esa situación, que bueno, son chavales jóvenes, que igual en algunos momentos te deja así, al final no tienes esa presión que tienes cuando bueno, todavía estás un poco vivo y en la pelea. Por eso ya te digo, estos partidos, estas últimas jornadas se lo puso muy difícil a los rivales. Entonces va a ser un partido complicado. Sabemos que va a ser un partido, yo creo que muy directo entre los dos equipos, porque al final nos jugamos mucho y nada, toca jugar este partido, toca ir ahí por los 3 puntos, sea como sea y nada, yo creo que el equipo está preparado, que fuera de casa pues bueno, tenemos que volver a revertir esa situación y esa mala imagen que dimos en el banco. Entonces ya te digo que bueno, el equipo está preparado, se está trabajando bien durante la semana, pero sí que es verdad que sabemos que va a ser un partido complicado y muy disputado. Sí, porque al final pasan los días, esto pasa muy rápido y al final pues vas viendo que se te acaban las oportunidades, se te acaban ya pues eso, las opciones de volver a reengancharte ahí, que ahora cada 3 puntos son oro.
Entonces nosotros lo tenemos claro, ya los partidos atrás, ya para nosotros era una final, pero bueno, cada vez que se va acercando más el final de temporada, pues, y sobre todo la situación que estamos, pues más todavía.